La mansión de Coral Gables se alzaba como un monumento al éxito material, una estructura de acero y cristal que dominaba el paisaje de Miami con una frialdad casi quirúrgica. En su interior, el aire acondicionado mantenía una temperatura constante, eliminando cualquier rastro del calor humano que alguna vez pudo habitar esas paredes coloniales modernas. Mateo Valdés, vestido con un traje italiano que costaba más que el salario anual de la mayoría, caminaba por los pasillos con la seguridad de quien se cree dueño del destino ajeno. A su lado, su hermana Isabela revisaba compulsivamente su teléfono, ignorando la belleza del entorno que ella consideraba un simple accesorio para su estatus social. En esta casa, el brillo de los lujosos candelabros de cristal no lograba iluminar el vacío emocional que consumía a los herederos de un imperio que ellos mismos no habían construido desde sus bases fundamentales. Mientras los salones principales resplandecían con una opulencia estéril, en las sombras de los anexos de servicio y la vieja cochera, el ambiente cambiaba drásticamente hacia una realidad de aceite y sudor. Allí, Santiago Valdés, un hombre de 69 años, con manos gruesas y calejadas por décadas de trabajo forzado, realizaba las tareas de mantenimiento que sus hijos consideraban indignas de su linaje actual. Con el uniforme azul oscuro de empleado, Santiago revisaba las herramientas con una precisión militar, manteniendo la espalda erguida a pesar del peso de los años y el desprecio constante. El contraste era doloroso. Un hombre que había cruzado océanos para forjar un futuro, ahora reducido a ser una sombra invisible en su propio hogar. Su mirada serena, sin embargo, guardaba un secreto profundo, observando pacientemente cómo la arrogancia de sus descendientes erosionaba los valores que él tanto intentó inculcarles. La tensión alcanzó su punto crítico durante una cena de gala organizada para atraer a poderosos inversionistas canadienses, un evento donde la apariencia lo era todo para Mateo. Los invitados, envueltos en sedas y fragancias costosas, reían ante anécdotas vacías mientras los camareros se movían con discreción profesional entre las mesas decoradas con orquídeas blancas. Santiago, cumpliendo sus órdenes de apoyo doméstico, se encontraba cerca de la barra cuando un invitado descuidado tropezó, derramando una copa de vino tinto sobre el reluciente suelo de mármol importado de Italia. El líquido rojo se extendió como una mancha de vergüenza sobre la perfección del salón, atrayendo de inmediato la mirada gélida de Mateo, quien no vio en su padre a un hombre, sino a un obstáculo para su imagen. El silencio cayó sobre la mesa principal, anticipando una tormenta de arrogancia que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En lugar de ayudar o mostrar una pizca de respeto filial, Mateo señaló el suelo con un dedo acusador, su voz resonando con una crueldad que heló la sangre de los presentes. Tú, viejo inmigrante, limpia. Esto ahora mismo, gritó con desprecio, asegurándose de que los inversionistas escucharan su supuesta superioridad jerárquica sobre aquel empleado que no había aprendido a evolucionar. Santiago se detuvo en seco, sus ojos encontrándose con los de su hijo en un duelo silencioso de voluntades donde la dignidad se enfrentaba a la prepotencia ciega. Isabela, en lugar de intervenir, desvió la mirada con una mezcla de vergüenza y apatía, tratando al autor de sus días como un accesorio bochornoso que debía permanecer oculto. Santiago no protestó ni suplicó, simplemente se arrodilló lentamente, recogiendo un broche de solapa con el símbolo de la multinacional Valdés Global, que el invitado había dejado caer al suelo. Aquel pequeño objeto metálico, el emblema de todo lo que él había construido partiendo de un sótano húmedo, se sentía ahora como un peso insoportable en la palma de su mano. Al levantarse, Santiago no terminó la tarea de limpieza, sino que miró a Mateo
con una calma aterradora, que hizo que el joven CEO retrocediera un paso, confundido por la falta de sumisión. Sin decir una palabra, el anciano se retiró del salón con la frente en alto, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y una mancha de vino que nadie se atrevió a tocar. El público, al igual que los invitados, queda en este instante atrapado en una mezcla de indignación y curiosidad por saber qué hará este hombre humillado. Antes de descubrir el siguiente paso de Santiago, ¿te gustaría ser parte de nuestra comunidad? Suscríbete ahora y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. La infancia de los hermanos Valdés en Toronto estuvo marcada por un silencio gélido que el dinero intentaba enmascarar sin éxito alguno. Mientras Santiago trabajaba 18 horas diarias cargando cajas y diseñando sistemas de logística, sus hijos crecían rodeados de lujos, pero desprovistos de una guía paternal constante y cálida. Mateo e Isabela interpretaron la ausencia de su padre como una falta de afecto, ignorando que cada gota de sudor era el cimiento del imperio que hoy disfrutan. Ese vacío afectivo se transformó con los años en un resentimiento silencioso que los llevó a creer que la riqueza era un derecho natural por nacimiento. Nunca entendieron el sacrificio detrás del éxito y esa desconexión emocional sembró la semilla de la traición que florecería cuando el poder cambió de manos. La gratitud fue reemplazada por una ambición ciega que nubló su juicio y su sentido de la moralidad. En familiar, el golpe de gestión que apartó a Santiago de su propia empresa fue una obra maestra de manipulación legal y frialdad filial absoluta. Aprovechándose de la fatiga del anciano tras la muerte de su esposa, Mateo lo convenció de firmar documentos que supuestamente simplificarían la transición administrativa del negocio. En realidad, los hermanos estaban despojando a su padre de su propia vida, relegándolo a vivir en un anexo de servicio bajo la humillante condición de trabajar. Santiago aceptó este destino no por debilidad, sino por un deseo profundo de observar si todavía quedaba algún rastro de decencia en sus hijos. Limpiaba la piscina y servía las mesas con una dignidad que desconcertaba a Mateo, quien esperaba ver a un hombre derrotado y suplicante. Santiago, sin embargo, se mantenía como un centinela silencioso, analizando cada gesto de arrogancia para decidir cuándo llegaría el momento de la lección final. La soledad del anexo permitía a Santiago reflexionar sobre el pasado, reviviendo los días en que su familia compartía sueños simples en una cocina pequeña. Recordaba las manos de su esposa, la verdadera arquitecta emocional del hogar, quien siempre decía que el dinero solo tiene valor si sirve para unir a las personas. Ahora, al ver a Isabela preocupada solo por las apariencias sociales, Santiago sentía una punzada de culpa por no haber sabido equilibrar el trabajo con la presencia. La mansión, a pesar de sus dimensiones colosales, se sentía para él como una prisión de cristal donde la verdad estaba enterrada bajo capas de hipocresía. Cada vez que escuchaba las risas huecas de los amigos de sus hijos, el anciano suspiraba, sabiendo que la tormenta que él mismo estaba preparando era la única forma de salvar a su descendencia de la perdición moral. El misterio central de la familia Valdés se ocultaba tras las estanterías de vinos caros en la adega subterránea, un lugar que Mateo evitaba por aburrimiento. Allí, escondido detrás de una hilera de botellas de coleccionista, se encontraba un cofre de acero antiguo que los hermanos siempre consideraron un repositorio de papeles inútiles. Sin embargo, Santiago sabía que ese cofre contenía el corazón legal de la multinacional, incluyendo documentos que invalidarían cualquier traición cometida en el presente. Con manos firmes, el anciano giró la combinación que solo él conocía, sintiendo el aroma a papel viejo y a historia que emanaba de su interior. Al abrirlo, la luz tenue reveló la
certidumbre de que su poder no se había extinguido, sino que esperaba el momento preciso para emerger. La revelación que contenían esos folios cambiaría radicalmente las reglas del juego que sus hijos creían estar ganando con tanta facilidad. Entre los papeles amarillentos, Santiago encontró la prueba definitiva. La transferencia de acciones que Mateo e Isabela habían forjado nunca fue legalmente vinculante ante la ley. Para que aquel movimiento fuera válido, se requería la firma de su difunta esposa, quien había dejado su parte en un fideicomiso protegido precisamente contra este tipo de ambiciones. El testamento de la madre funcionaba como un escudo protector que los hijos, en su prisa por el poder, habían pasado por alto de manera negligente. Santiago acarició la caligrafía de su mujer, sintiendo su presencia en la habitación oscura de la adega, dándole la fuerza necesaria para actuar. No se trataba de una venganza personal, sino de honrar la memoria de quien también construyó el imperio con amor y sacrificio. El anciano comprendió que tenía la autoridad legal para recuperar todo en un instante, pero necesitaba elegir el momento exacto. Mientras tanto, la presión externa sobre los hermanos Valdés aumentaba con la llegada de un grupo de inversión canadiense extremadamente agresivo que buscaba comprar la empresa. Mateo, cegado por la posibilidad de recibir $200 millones, ignoraba que estos inversores planeaban desmantelar la compañía y vender sus activos por piezas. Para el CEO arrogante, esta venta representaba su liberación final de la sombra de su padre y la consolidación de su propio estatus internacional. Isabela, por su parte, sentía una extraña inquietud que no lograba explicar, un presentimiento de que estaban cruzando una línea de la cual no habría retorno posible. El contrato de venta ya estaba redactado, con cláusulas leoninas que atraparían a los hermanos en una red de responsabilidades que apenas alcanzaban a comprender. El plazo para la firma expiraba la mañana siguiente, creando un clima de urgencia que nublaba cualquier rastro de precaución lógica. Una tarde, Isabela encontró a su padre en la biblioteca sosteniendo una vieja fotografía de la familia tomada en sus primeros años en Toronto. Por un breve segundo, la máscara de superficialidad de la joven se desmoronó al ver la tristeza profunda reflejada en los ojos cansados del anciano. El silencio en la habitación estaba cargado de palabras no dichas, de disculpas, que se quedaban atrapadas en la garganta y de una nostalgia dolorosa. Isabela se acercó lentamente, sintiendo el peso de su propia ingratitud, pero justo cuando iba a hablar, la voz autoritaria de Mateo rompió el encanto. El hermano mayor entró en la estancia con arrogancia, recriminando a Isabela por perder el tiempo con el personal y exigiendo que se concentrara en el gran negocio. La oportunidad de una reconciliación temprana se esfumó, dejando a Santiago nuevamente solo con sus recuerdos y la firme convicción de ejecutar su plan. El conflicto interno de Santiago era una batalla feroz entre el amor de un padre y la responsabilidad de un mentor que debe enseñar con dureza. Se preguntaba constantemente si al retomar el control de la empresa y exponer el fraude, perdería para siempre el poco afecto que sus hijos aún conservaban. El miedo a terminar sus días en una soledad absoluta, odiado por su propia sangre, lo mantenía despierto durante las largas noches en el anexo. Sin embargo, sabía que si permitiría que Mateo firmara ese contrato, el legado de toda una vida se perdería en manos de buitres corporativos sin escrúpulos. Santiago miraba sus manos calejadas y recordaba el sótano húmedo donde empezó todo, preguntándose en qué momento su éxito material se convirtió en el veneno de su familia. La decisión estaba tomada. Debía destruir el confort de sus hijos para intentar rescatar el carácter que habían perdido.
Mateo, ajeno al drama interno de su padre, preparaba la sala de juntas para la ceremonia de firma más importante de su corta y ambiciosa carrera. Se miraba en el espejo, ajustando su corbata de seda, convencido de que su astucia lo había llevado a la cima del mundo financiero. Para él, Santiago era una reliquia del pasado que ya no tenía nada que aportar a la era moderna de la gestión empresarial globalizada. No sentía remordimiento por haber engañado al anciano. Al contrario, consideraba que le estaba haciendo un favor al permitirle vivir en la mansión. Su arrogancia era tal que ni siquiera se molestó en revisar nuevamente los títulos de propiedad originales, confiando plenamente en su equipo legal comprado. La soberbia de Mateo estaba a punto de chocar frontalmente con la realidad de un hombre que conocía cada tornillo y cada documento de su creación empresarial. En la víspera de la firma, Santiago realizó un recorrido final por la mansión, tocando los muebles de madera noble y observando las obras de arte con melancolía. Cada rincón de esa casa representaba un hito en su carrera, pero ahora se sentía como un escenario de teatro vacío y sin alma verdadera. Entró en la cocina, donde los chefs preparaban el banquete para los inversores, y sonrió con amargura al notar cómo todos lo ignoraban por su uniforme. Nadie sospechaba que el hombre que revisaba el funcionamiento del lavavajillas era el verdadero dueño de cada ladrillo y de cada cuenta bancaria activa. Santiago se retiró a su pequeña habitación en el anexo, extendiendo sobre la cama el viejo casaco de lana que usó al llegar a América. Ese abrigo sería su armadura para el enfrentamiento del día siguiente, el símbolo de su origen humilde y su inquebrantable voluntad de acero. El sistema legal y los plazos inminentes jugaban a favor de la sorpresa que Santiago tenía preparada para la mañana del gran evento corporativo. Mientras los abogados canadienses revisaban los últimos detalles del contrato de $200 millones, el anciano ya se había comunicado con un viejo amigo juez. Los documentos recuperados de la adega ya estaban siendo procesados para emitir un bloqueo judicial inmediato sobre todas las cuentas de los hermanos Valdés por sospecha de fraude. El aire en la mansión se volvió denso, como si la atmósfera misma presintiera el colapso de la mentira que Mateo e Isabela habían construido con tanto cuidado. Santiago no sentía júbilo, sino una pesadez en el pecho, al saber que la caída de sus hijos sería pública y dolorosa para todos. Era el costo necesario para purificar una herencia que se había podrido por la falta de valores fundamentales. Los recuerdos de Cuba volvían a la mente de Santiago con una nitidez asombrosa, recordándole por qué había luchado tanto por su libertad y su patrimonio. Recordaba el pequeño taller donde diseñó su primera patente, el calor sofocante y la determinación de darle a su familia una vida digna, lejos de la opresión. Aquella misma determinación era la que ahora lo impulsaba a enfrentarse a sus propios hijos en un acto de amor supremo y disciplinario. No permitiría que el sacrificio de su esposa y el suyo propio se convirtiera en el combustible para la vanidad y la falta de ética de Mateo. La escuela de la vida, como él la llamaba, estaba a punto de abrir sus puertas para la clase más difícil que los hermanos Valdés recibirían. El silencio de la noche fue el preludio de una transformación que nadie en Coral Gables podría haber imaginado jamás en sus sueños. El misterio simbólico del cofre se expandía ahora a toda la propiedad, con Santiago moviéndose entre las sombras para asegurar que nada fallara en su ejecución. Había planeado cada detalle con la misma precisión con la que construyó su multinacional desde el primer día de operaciones en el extranjero. Sabía que la confrontación no sería solo legal, sino profundamente emocional, un choque de realidades que dejaría cicatrices permanentes en el alma de su familia. Santiago se miró al espejo por última vez
antes del amanecer, viendo no a un empleado de mantenimiento, sino al guajiro que conquistó un mercado hostil. La dignidad que emanaba de su figura era imponente, un contraste absoluto con la fragilidad moral que reinaba en los pisos superiores de la mansión de lujo. El escenario estaba listo para que el verdadero líder retomara su lugar y pusiera fin a la farsa indignante. Finalmente, los primeros rayos del sol iluminaron la sala de juntas, donde los inversores canadienses ya esperaban con los bolígrafos listos para la firma del siglo. Mateo entró con una sonrisa triunfal, saludando a los ejecutivos con una confianza que rozaba la insolencia, sintiéndose el rey del mundo financiero actual. Isabela lo seguía de cerca, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con los documentos que supuestamente les otorgaban el control absoluto. Ninguno de los dos notó que Santiago no estaba en su puesto habitual de mantenimiento, ni que la seguridad de la casa había sido discretamente reforzada por agentes desconocidos. La tensión narrativa alcanzó su punto máximo cuando Mateo extendió su mano para tomar el contrato, sin saber que el hombre que lo limpiaba todo estaba a punto de ensuciar sus planes. El destino de los Valdés pendía de un hilo de seda a punto de romperse. La puerta de la sala de juntas se abrió con una pesadez solemne, deteniendo en seco la pluma de Mateo justo antes de tocar el papel del contrato millonario. En lugar del uniforme azul de mantenimiento, Santiago entró vistiendo el mismo abrigo de lana zurrado y gris que cargaba sobre sus hombros cuando desembarcó en Canadá en 1980. El silencio que se apoderó de la estancia fue absoluto, solo roto por el sonido rítmico de sus botas viejas sobre el mármol impecable que tanto se esforzó por limpiar. Los inversionistas canadienses intercambiaron miradas de desconcierto ante la figura imponente del anciano, quien emanaba una autoridad natural que ningún terno italiano podría comprar jamás. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al ver la mirada gélida de su padre, dándose cuenta de que el hombre que creía haber derrotado nunca estuvo realmente bajo su control absoluto. Sin pronunciar una sola palabra, Santiago caminó hacia la cabecera de la mesa y arrojó con fuerza un sobre de cuero desgastado sobre los documentos de venta. El impacto sonó como un disparo en la habitación, haciendo que Isabela retrocediera instintivamente mientras Mateo intentaba recuperar su compostura de líder corporativo arrogante. Dentro del sobre, los títulos originales de propiedad y la orden de bloqueo judicial brillaban bajo la luz de los candelabros como sentencias de muerte para la ambición de los hermanos. Santiago apoyó sus manos calejadas sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante para que los inversionistas pudieran ver las cicatrices de una vida de trabajo honesto y sacrificado. El aire se volvió irrespirable para Mateo, quien empezó a comprender que su supuesta genialidad administrativa era solo una ilusión construida sobre un terreno legal que ahora se desmoronaba bajo sus pies. Mateo intentó arrebatar los papeles, gritando con una voz quebrada por la desesperación que aquel viejo loco no tenía derecho a interrumpir una transacción de tal magnitud comercial. Sin embargo, Santiago fue más rápido y tomó el contrato de $200 millones entre sus manos endurecidas, aquellas que habían levantado el imperio desde la nada absoluta. Con 1800, un movimiento lento, decidido y cargado de un simbolismo devastador, comenzó a rasgar las páginas del documento ante la mirada atónita de todos los presentes en la sala. El sonido del papel rompiéndose resonó como una liberación, marcando el fin de la futilidad y el inicio de una justicia poética que nadie esperaba presenciar esa mañana. Los pedazos del contrato cayeron sobre la mesa como copos de nieve sucios, invalidando instantáneamente la autoridad que los hermanos Valdés habían forjado a
través de la traición filial. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Ustedes querían un criado que limpiara sus manchas, pero resulta que el criado acaba de despedir a los patrones de esta empresa familiar, sentenció Santiago. Su voz no temblaba. Era el rugido tranquilo de un hombre que recupera lo que es suyo por derecho de sangre, sudor y lágrimas acumuladas. Explicó con detalles técnicos que la transferencia de acciones era nula por la ausencia de la firma de su difunta esposa, cuya protección legal era inquebrantable. Mateo se desplomó en su silla, con el rostro pálido y los ojos vacíos de la arrogancia que lo había definido durante tantos años de injusticia. Isabella comenzó a llorar en silencio, no por la pérdida del dinero, sino por la vergüenza de haber sido descubierta en su bajeza moral. Los inversionistas canadienses, detectando el desastre legal y ético que se desarrollaba ante sus ojos, recogieron sus pertenencias con una prisa que rozaba el pánico corporativo absoluto. No querían verse involucrados en una investigación por fraude ni en el colapso público de la familia Valdés, por lo que abandonaron la mansión sin despedirse de Mateo. La sala de juntas, que minutos antes vibraba con la promesa de una riqueza inimaginable, quedó ahora habitada solo por el silencio y el peso de una verdad incómoda. Santiago permaneció de pie, observando cómo los hombres de negocios se retiraban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por la lección tan amarga que debía impartir. Los hermanos quedaron solos frente al hombre que habían humillado, dándose cuenta de que el uniforme de mantenimiento era solo un disfraz para un guerrero que nunca se rindió. Mateo estalló en un grito de rabia ciega, acusando a su padre de arruinar su futuro y de ser un egoísta que no entendía el progreso del mundo. Santiago lo escuchó con una paciencia infinita, dejando que el veneno del joven fluyera hasta que no quedó más que un sollozo ahogado de frustración e impotencia. No estoy destruyendo su futuro, Mateo. Estoy intentando salvar sus almas antes de que el dinero termine por pudrir lo poco que queda de humanidad, respondió con calma. La ruptura moral fue definitiva cuando el anciano les informó que a partir de ese momento, la mansión de Coral Gables dejaría de ser su patio de recreo privado. El poder había regresado a su dueño original, pero no para castigar con odio, sino para reconstruir con una disciplina que sus hijos jamás habían conocido en sus vidas. El ambiente en la sala cambió drásticamente, pasando de ser un centro de negocios frío a convertirse en un tribunal de justicia familiar donde el amor se manifestaba con rigor. Santiago miró a Isabella y a Mateo, quienes ya no parecían los poderosos ejecutivos de la multinacional, sino niños asustados enfrentándose a las consecuencias de sus propios actos imprudentes. El anciano tomó la fotografía familiar que había rescatado de la biblioteca y la colocó sobre los restos del contrato roto, uniendo el pasado con el presente. Les ordenó que se quitaran los trajes caros y las joyas, porque el tiempo de la apariencia había terminado para dar paso al tiempo de la realidad y el esfuerzo. La lección del Guajiro estaba apenas comenzando, y el impacto emocional de este momento decisivo quedaría grabado para siempre en la estructura misma de la mansión de cristal. Las consecuencias de la decisión de Santiago no tardaron en manifestarse de manera tangible, transformando la lujosa mansión de Coral Gables en algo que nunca antes había sido, un refugio de esperanza. La propiedad fue registrada legalmente como la sede de la Fundación El Guajiro, un centro de incubación dedicado a proporcionar herramientas y mentoría a microemprendedores inmigrantes que, como él una vez, buscaban una oportunidad. Los hermanos Valdés no fueron expulsados a la calle, pero se les impuso una condición innegociable para permanecer en el círculo familiar: aprender el valor del esfuerzo desde la base.
Mateo e Isabella fueron despojados de sus cargos directivos y asignados al área de logística en el almacén central, ganando un salario mínimo y cumpliendo horarios estrictos. Esta nueva estructura no buscaba la humillación, sino la reconstrucción de un carácter que se había perdido entre lujos superficiales y una arrogancia desmedida por completo. Los primeros meses fueron una prueba de fuego para la voluntad de Mateo, quien pasó de 1900 firmar acuerdos millonarios a cargar cajas de suministros y gestionar inventarios bajo el calor sofocante. Al principio, el resentimiento nublaba su juicio, pero con el tiempo, el contacto directo con la realidad del trabajo honesto empezó a transformar su perspectiva sobre el éxito. Isabella, por su parte, descubrió una vocación inesperada, ayudando a las familias inmigrantes en la fundación, utilizando sus conocimientos de relaciones públicas para dar voz a quienes nadie escuchaba. La frialdad de la mansión fue reemplazada por el murmullo constante de personas compartiendo sueños y el aroma del café recién hecho que recordaba las raíces cubanas de Santiago. Poco a poco, los vínculos familiares empezaron a sanar, no a través de regalos caros, sino mediante el respeto mutuo nacido de ver al otro esforzarse por un bien común, genuino y verdadero. La transformación práctica se hizo evidente cuando Mateo, después de una jornada agotadora, logró resolver un problema operativo crítico en la cadena de distribución sin mencionar su influyente apellido. Por primera vez en su vida, sintió el orgullo genuino que proviene de la competencia real y no del privilegio heredado, una lección que Santiago observaba desde la distancia con satisfacción silenciosa. La multinacional Valdés Global también cambió su rumbo, priorizando la ética y el bienestar de sus empleados sobre las ganancias inmediatas que los inversores agresivos tanto deseaban obtener siempre. El legado de Santiago, finalmente, encontraba un terreno fértil donde crecer, arraigado en la dignidad que solo el sudor propio puede otorgar a un hombre con principios sólidos. La mansión ya no era un monumento a la soledad, sino un hogar vibrante donde cada habitación contaba una historia de superación y cada pasillo resonaba con una risa honesta y verdadera. Han pasado 5 años desde aquel día y el jardín de la fundación ahora florece con una vitalidad asombrosa, habitado por familias que trabajan unidas por un futuro mejor. Santiago se encuentra sentado en su silla de balancín, disfrutando de un café cubano, mientras observa a sus nietos jugar cerca de Mateo, quien ahora lidera con manos calejadas y un corazón humilde. Ya no son patrón y empleado, sino una familia unida por el respeto y la comprensión profunda de que la verdadera riqueza reside en el legado que dejamos. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza material en este mundo. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y redención moral. Comenten, la dignidad no tiene precio si creen en la bondad humana y en el valor del trabajo honesto. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación y esperanza eterna.